Canelas, provincia de Buenos Aires, y nací en los años 60, hace ya unos cuantos años, en la época que la carrera espacial era algo muy presente en todos los medios de comunicación. Estaban las misiones Apolo, llegando a la Luna, estaban las misiones Géminis, etcétera, con lo cual había mucha actividad espacial, y que a pesar de que yo vivía en el campo, y bueno, lo nuestro era más que nada un pueblo en ese momento tambero, pero todas esas noticias a través de la radio, de los diarios, las noticias estaban constantemente presentes. Entonces, siempre me llamó la atención y me pareció algo que cuando fuera adulto me encantaría poder hacer. Así que fui, a pesar de, bueno, muchos contratiempos, porque te podrás imaginar cuando vos nacés en un pueblo de la provincia de Buenos Aires, es difícil poder acceder a los conocimientos que necesitas para poder trabajar en el campo espacial, pero me fui acercando de a poco, primero a través de la escuela técnica, la escuela industrial que se llamaba en ese momento, que me dio algunos rudimentos de lo que era la técnica, y posteriormente, bueno, estudiar ingeniería y venirme ya a Estados Unidos con un prototipo de un traje espacial de entrenamiento que lo llegué a probar en Huntsville, en Alabama, y eso me abrió las puertas del primer contrato para trabajar acá en Estados Unidos. Estamos ¿El hablando hace muchos prototipo años, ¿no? lo desarrollaste vos? Sí, lo desarrollé yo. Yo fui a hacer primero un curso en Estados Unidos, en el US Space and Rocket Center en Huntsville, en Alabama, y ahí noté un problema que tenían los trajes de entrenamiento que se utilizaban bajo el agua. Como no se puede simular la falta de peso acá en la Tierra, se utilizan en grandes tanques de agua donde los astronautas se entrenan. Entonces, utilizamos unos trajes que yo vi algunos de los problemas que tenían, y dije, bueno, me animo a hacer un prototipo de esto. Y lo hice en Magdalena, en la provincia de Buenos Aires, ahí nomás por la ruta 11, a ciento y algo kilómetros de capital. Mira, Y ese fue de alguna manera el comienzo de mi carrera ya profesional en los Estados Unidos. Y bueno, hoy día, bueno, ya he trabajado más de 35 años seguidos en el tema de desarrollo de trajes espaciales avanzados, y todo de alguna manera empezó con el día que Neil Armstrong puso el pie en la luna, ¿no? fueron evolucionando, ¿no? Los trajes espaciales antes eran mucho más grandes, mucho más aparatosos, ahora parece que son más funcionales. El espacio, bueno, es un medio hostil. ¿Y cuáles son los principales problemas que se presentan a la hora de desarrollarlos? Bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es las características de la misión donde ese traje se va a utilizar, ¿no? Los trajes espaciales de los años 60 eran muy diferentes, más que nada porque los materiales que estaban disponibles en ese momento eran distintos, ¿no? Se utilizaban, hoy día tenés materiales compuestos, tenés fibras de carbono, tenés fibra de Kevlar, tenés una cantidad de nuevos materiales, no solamente textiles, sino también metales livianos, aleaciones y demás, que hacen las cosas más sencillas. Y hace unos pocos años yo empecé a experimentar con el tema de la impresión 3D, las máquinas de impresión esas que imprimían, no sé, juguetitos o cosas así, pero también imprimen partes más complejas, ¿no? Y conseguí que justamente el año pasado me dieron la patente de invención a un sistema para poder fabricar trajes espaciales con impresión 3D, con impresoras 3D. Así que es un sistema que estamos utilizando ahora en mi laboratorio, para que el día de mañana los astronautas, si están en la Luna, si están en Marte o en otro lado y necesitan reemplazar una parte del traje espacial, o algo, por ejemplo, en los guantes o en las botas que se gasta, directamente pueden imprimir ellos mismos esa parte del traje, o inclusive un traje espacial completo, y poder utilizarlo. Entonces eso disminuye de alguna manera la cadena de materiales que necesitamos que nos envíen desde la Tierra, ¿no? Ahora, la impresora 3D recibe cualquier tipo de materiales. Yo pensé que estaba determinada a algunas cosas nada más. Bueno, la tecnología empezó simplemente con un plástico que se llama PLA, un plástico muy sencillo donde los chicos hacían muñequitos y todo ese tipo de cosas, pero ha ido evolucionando mucho para permitir materiales plásticos flexibles, que son como los que utilizamos
Ya hay planeado viajes a Marte y creo que los rusos están planeando un viaje a Júpiter. ¿Cómo lo ves? ¿No? Porque uno piensa en los tiempos, en lo que implica un viaje que probablemente sea de ida, ¿no? ¿Cómo ves eso? Bueno, en realidad, el problema es que, viste, a veces cuando uno habla de los tiempos en este tipo de misiones, que son misiones muy complejas y también muy caras, lleva una cantidad de tiempo poder hacerlas, ¿viste? Y el tema del viaje a Marte es algo que si me hubieran preguntado hace 10 años cuándo se iba a hacer, te hubiera dicho hace 10 años. Y por determinadas decisiones o falta de decisiones, a veces políticas y demás, se va atrasando. Ahora estamos en un punto donde ya hay mucho empuje, especialmente del lado de empresas privadas, como el caso de SpaceX y todo eso, de hacer un viaje a Marte tripulado en menos de 5 o 6 años. Pero todo esto, por supuesto, siempre se impacta por factores políticos, por factores económicos, por la situación de repente de la guerra en el mundo y un montón de otras cosas, ¿no? Pero la tecnología en realidad ya está ahí. Yo creo que todas las misiones que tanto la NASA como los privados estén planeando son viajes de ida y vuelta, ¿no? Ningún astronauta en su sano juicio estaría pensando en una misión solamente de ida, ¿no? Son misiones exploratorias. Posteriormente, de alguna manera, como se exploró la Antártida, ¿no? Se empieza con misiones de exploración de tipo breve y a medida que uno va ganando confianza con el medio ambiente y aprende las técnicas de navegación y todo eso, y los peligros que hay en el lugar, etcétera, se van haciendo más largas. Lo que sí tenemos es el tema de la Luna, en donde ya se está planeando, no solamente los Estados Unidos, sino también China, de una manera bastante fuerte, está intentando establecerse en la Luna para la utilización de recursos, ¿no? Recursos económicos, recursos básicamente de minería, recursos minerales, que no son solamente la existencia de agua, que en la Luna es extremadamente valiosa porque te sirve para convertirla en combustible para tus naves espaciales y también oxígeno para la tripulación y demás, sino también de otros elementos como helio 3 y otros elementos que se encuentran en la Luna que son fuentes de energía que podrían proveerle el día de mañana a la Tierra para suplir las necesidades crecientes de energía eléctrica que tenemos acá en la Tierra. Entonces, la próxima etapa de la exploración lunar, la primera fue exclusivamente científica, la hizo exclusivamente en los Estados Unidos y terminó en los años 70, y ahora estamos entrando en una segunda etapa que ya más de utilización de recursos naturales de la Luna para explotación económica, ¿no? Y ahí hay un montón de cosas que se ponen en juego, porque en los años 60 la competencia era entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, y ahora la nueva superpotencia es China, y bueno, se está dando una especie de guerra fría entre China y los Estados Unidos, y uno de los puntos más importantes es justamente quién va a volver a la Luna, y en este caso China tiene programas te diría muy bien establecidos y muy serios, con mucha inversión para volver a la Luna antes que los Estados Unidos. Así que vamos a ver si eso ocurre. Ya la estación espacial que hicieron es bastante rápida y monumental, ¿no? Te quería preguntar, ¿por qué hay trascendidos o informaciones que no son muy, a veces, que no se pueden constatar muy bien, que ya habría tecnología Warp como para ir a velocidades extremas, que eso, bueno, acortaría todo, ¿no? Y que también estarían experimentando con tecnología antigravedad? ¿Hay algo de cierto en eso? Mira, de lo que está libre en la literatura pública, en realidad no, las velocidades más altas que los objetos creados por el ser humano pueden ir están bien documentadas. La sonda, creo que la que está yendo a más velocidad en este momento es la sonda solar Parker, que no recuerdo si llegó, creo, a los 300.000 kilómetros por hora, ¿no? Recordemos la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por Por segundo. segundo, sí. Pero eso tiene que ver más que nada no por un tema de propulsión, sino por el tema de la gravedad del Sol, que está trayendo en su órbita a esta sonda robótica.
Pero bueno, si hay submarinos nucleares y todo eso, quiere decir que se puede aislar para no contaminar a los astronautas, ¿no? Sí, 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 hay métodos, aparte de la radiación que vos tenés en el espacio, de alguna manera sobrepasa el peligro que te genera un sistema de propulsión nuclear, con lo cual, sí, como vos decías, la propulsión nuclear para submarinos, que es muy diferente a la de cohetes, pero igual de todas maneras utiliza radiación, ya existe hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero uno de los problemas que tenía la propulsión nuclear era el momento que vos lanzabas el cohete a la Tierra. Y recordemos que antes de que existieran cohetes más confiables, como el Falcon 9 de SpaceX y demás, los cohetes cada 2 por 3 explotaban y terminaba la carga en el medio del océano, ¿viste? Y eso, por supuesto, podía representar un peligro de radiación. De hecho, ha ocurrido un par de sondas rusas en los años 90 que estaban dirigidas hacia Marte, terminaron, bueno, en el Océano Pacífico, y una de ellas terminó cerca de Bolivia, dispersando material radioactivo. Otro satélite de la serie Cosmos terminó en el norte de Canadá, también contaminando una zona grandísima con radiación. Entonces, digamos, era válido que hubiera preocupación con respecto a enviar al espacio sistemas de propulsión nuclear. Hoy día la cosa ha cambiado bastante y ya se hace más confiable poder tener este tipo de sistemas que, como te decía, reducirían el tiempo de viaje a Marte a aproximadamente 30 días de los 7 meses o un año que duraría hoy, ¿no? Yo me pregunto, te voy llevando de un tema al otro, ¿no? Pero Sí, me van saliendo preguntas. ¿Cómo se manejan la estación espacial, los satélites con la basura espacial? Que, bueno, según lo que vemos en algunos mapas, es impresionante la cantidad de objetos que hay abandonados, objetos que están mapeados pero sí, que andan dando vuelta por ahí. ¿Cómo se manejan? Porque el impacto de una cosa de esa es tremendo, sí, ¿no? sí, claro, claro. Bueno, mira, hay varias cosas. Uno de los elementos es lo que se denomina en inglés orbital decay, y se podría traducir como decaimiento orbital o una cosa así. A medida que los satélites que están en órbita baja van dando vueltas y dando vueltas a la Tierra, las pequeñas moléculas de aire que están justamente a alturas de 300 kilómetros o más abajo, van frenando ese satélite o al resto de ese satélite o esa basura espacial que ya no está activa. Con lo cual, gran parte de esa basura espacial cae a tierra cuando se prende fuego, no llega a caer. Muy rara vez ha habido este, casos. Recuerdo hace unos cuantos años cuando cayó la estación espacial Salyut 7, o cuando cayó la Skylab, o algunos objetos de los cuales caen algunos pedazos, la mayoría al mar, digamos, porque la Tierra es tercera cuarta parte agua. Este, pero hay un tema natural ahí que tiene que ver con el decaimiento orbital de los satélites, ¿no? Los satélites que están un poco más altos, ya ese es otro problema porque esos van a estar en órbita por mucho, mucho tiempo. La estación espacial orbital, la estación espacial internacional, usualmente cuando hay un objeto que se está acercando, hace un pequeño cambio de maniobra y justamente para evitar la colisión, ¿no? Pero a medida que haya más satélites y más objetos en órbita, ese es sin duda un problema, y es por eso que hay varias empresas que están ofreciendo los planes. Por ahora son planes, ¿no? No hay ninguna que lo esté ofreciendo operativamente, pero los planes para remover basura espacial, ¿no? Tengamos en cuenta que el espacio sigue siendo muy grande, ¿no? Porque la Tierra tiene 12.600 kilómetros de diámetro y la órbita está mucho más alta que eso, con lo cual, si bien hay muchos objetos cuando vos los ves en un mapa, digamos, orbital, en movimiento, están bastante separados entre sí, con lo cual todavía no se ha convertido en un problema muy grande, pero suponete los satélites Starlink del sistema de internet móvil, van a terminar siendo más de 6.000 satélites. Entonces, claro, eso le suma muchísimo a la cantidad de elementos que hay en órbita. Ahora, hay varios organismos, entre ellos el NORAD, que es un organismo que depende del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que hace un traqueo, hace una búsqueda y identificación de los objetos tanto activos como lo que ya es basura espacial, desde un tornillo que se salió de un satélite hasta una tercera etapa completa de un cohete. Con lo
con los residuos, ¿no? Que ponerle la estación espacial están los astronautas que producen basura. Sí. ¿Que esa vuelve a la Tierra? Bueno, eso es interesante porque está conectado con esto que estábamos hablando recién. Eh, Actualmente en la Estación Espacial hay como parte del contrato de colaboración que tiene la NASA con las otras agencias espaciales, la Agencia Espacial Rusa, Roscosmos, provee unas naves automáticas que se llaman Progress, ¿no? Como Progreso. Y estas naves automáticas Progress llevan comida, llevan agua o llevan a veces recuerdos, cartas, etcétera, a la estación espacial o experimentos que necesitan los astronautas para hacer en determinada misión. Entonces, cuando los astronautas los descargan en la estación espacial, queda un montón de volumen disponible. Y ahí adentro meten toda la basura, experimentos que ya no utilizan, o inclusive, digamos, o sea, materia fecal y otros desechos, digamos, que se acumulan en la Estación Espacial Internacional. Esas naves, una vez que ya las llenaron de desechos, se desacoplan de la Estación Espacial Internacional y hacen un procedimiento de deorbitación. Y como son naves que no tienen sistema de protección térmica, se queman también en las capas superiores de la atmósfera. Entonces lo que llega a la Tierra prácticamente de eso no es nada, ¿no? Así que a veces uno mira al cielo y dice, uy, una estrella fugaz, y en realidad es una nave espacial cargada de basura que se está desintegrando en la atmósfera superior. O sea que son descartables. Sí, así es. Mirá qué increíble, ¿no? Porque valen una millonada de dólares, ¿no? Sí, sí, pero están hechos, digamos, justamente para que sean descartables. Entonces tienen nada más los elementos básicos, ni siquiera tienen sistema de oxígeno, no tienen sistema de protección térmica, no tienen nada. Son un tanque de alguna manera que lo que hace es acoplar en forma automática con la estación espacial, y lleva un par de toneladas, creo que son 2.500 kilos, de elementos que necesitan los astronautas para poder seguir operando en la estación espacial. Pablo, con respecto a mirando a la distancia, ¿cómo estás viendo la carrera o el desarrollo espacial de Argentina? Mira, yo justamente escribí 2 libros sobre ese tema, porque siempre fue un tema que me apasionó. Yo de chico veía todos los cohetes que se lanzaban desde el Chamical en La Rioja y desde Mar Chiquita, ahí a 40 kilómetros de Mar del Plata, que era un centro de lanzamiento de cohetes sonda, ¿no? Cohetes chicos, no eran cohetes tripulados, no eran cohetes con satélites, pero eran cohetes experimentales que la Argentina estaba haciendo con fines científicos. Y inclusive Argentina fue el tercer o cuarto país en llevar un ser vivo al espacio, un ratoncito Belisario y algunos otros después, y también un mono, el mono Juan, que era un mono Kai que habían de misiones. Con lo cual, la Argentina desde los años 60 y casi te diría desde antes, tuvo mucha participación en el tema espacial a través de varias agencias, en particular la CNIE, la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, que desarrolló una familia de cohetes argentinos, y eso en 1990, más o menos, 91, con la cancelación del programa Cóndor, que Claro. fue un cohete y misil de uso dual que hizo Argentina en esos años. Ahí se cortó por unos años y después Argentina empezó a hacer satélites científicos en conjunto con la NASA a través de otra agencia que se llama la CONAE, que todavía existe, Comisión Sí, Nacional sí. de Actividades Espaciales, y siguen trabajando haciendo diferentes satélites de diferente complejidad, y hoy día se sigue trabajando con varios proyectos súper interesantes. Así que yo te diría, en el contexto regional, lo que es Latinoamérica, Argentina sigue siendo el país más avanzado en materia espacial. Hay una gran capacidad. Yo justamente hace cosa de 2 meses estuve en Buenos Aires, hicimos el Congreso Argentino de Tecnología Espacial, que yo organizo cada 2 años en diferentes lugares del país. Y la verdad que los trabajos que se presentan son excelentes, son de excelente calidad, con lo cual hay un muy buen nivel de profesionales, ¿no? Lo que pasa es que a veces lo que pasa es lo que pasó siempre: Argentina genera muy buenos profesionales, esos buenos profesionales después no consiguen trabajo porque hay a veces inestabilidad en los Sí. proyectos, en los programas, y se terminan yendo al exterior. Entonces se pierde esa capacidad y hay que hacerla de vuelta, ¿no? Pero hay un muy buen nivel, hay varias universidades muy buenas que enseñan hoy de ingeniería aeroespacial. Una de ellas es en La Plata, en Córdoba, en Aedo, en provincia de Buenos Aires, en la UTN. O sea que sigue habiendo un muy buen nivel de profesionales, y eso es fundamental para
importancia, ¿no? O sea, a pesar de todos los vaivenes, Argentina sigue siendo en el ¿Sabes contexto que latinoamericano del tema espacial. está en desarrollo un lanzador, el Tronador, Sí, y sí. la Fuerza Aérea había lanzado ahora algo también hace unos Sí, el días? Mar Chiquita lanzó hace pocas semanas, sí, sí, hace pocas semanas lanzaron un cohete justamente desde Mar Chiquita, que fue de alguna manera una reapertura, porque hacía décadas que no se lanzaba un cohete Claro. argentino desde ahí, así que Nosotros estamos en cerca buena, de Mar Chiquita. sí, claro, claro, sí, sí, en buena hora porque es un centro espacial excelente que tiene grandes capacidades para poder lanzar cohetes sonda desde ahí, así que es muy bueno que lo sigan manteniendo porque más allá de su valor histórico, también es un lugar que para el futuro, digamos, también tiene muchas posibilidades. Hay otro lugar que se intentaron varios lanzamientos en Punta Indio, un poco Claro. allá más al norte, unos 200 kilómetros al norte, más o menos más chiquita, un poquito más. Y después está el Centro Espacial Manuel Belgrano por Bahía Blanca, creo que es cerca de Ingeniero White, una cosa así, que había sido creado por la CONAE para ser un lugar de lanzamiento satelital. Así que, y después Ahí está creo el que de Pilar. ahí estaban haciendo algo, me parece, también en Bahía Blanca. Sí, 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 también tiene un centro espacial con torre de lanzamiento y demás. Así que el tema es, bueno, de tener un plan fuerte, un plan robusto y seguir apostando para eso, porque es una industria que cada vez va a ser más fundamental. Hoy día no hay nadie que, digamos, para llegar a una calle que no conoce, no use el GPS o en algún campo que está en el medio de la Argentina donde no hay acceso a Internet, pueda tener acceso a través de Starlink o una cosa así. Y esos son todos beneficios directos del programa espacial, que a veces la gente no se da cuenta, pero o sea, depende justamente de la inversión espacial y es importante que los países la tengan, ¿no? Porque si no, ya el tema de la dependencia se hace, en un punto determinado se hace muy complicado. Sí, y es fundamental, ¿no? Tener el desarrollo tecnológico que a veces no le dan la bolilla que le tiene que dar en todos los campos, no solamente Sí, no, no, por supuesto, en todos los campos, sí, sí, claro. porque deja eso, es negocio porque deja valor agregado, pero aparte deja un valor agregado indirecto que es invaluable, ¿no? Aparte, Seguro, estar en el claro. club de determinados países es importante. Te voy a hacer una pregunta, a veces áspera, pero con respecto al tema OVNI, ¿qué opinas? No, o sea, OVNI quiere decir objeto volador no identificado, con lo cual es cualquier cosa que la gente no sabe qué es, ¿no? Hoy día, desde el incidente de Roswell en, no sé, 1947 o 48, una cosa así, hasta ahora no hay ninguna prueba fehaciente de que seamos visitados ni por inteligencia extraterrestre ni cosa que se le parezca, con lo cual son como esos fenómenos a veces de, no sé, el monstruo del lago Ness o Nahuelito en la Patagonia o cosas que en realidad la gente dice pero no hay pruebas fehacientes, ¿no? Imagínate que un secreto de esas características no se podría mantener secreto por mucho tiempo, ¿no? Con lo cual, si algún gobierno se hubiera enterado de que verdaderamente hay visitas, naves espaciales extraterrestres, es un secreto de tal importancia que no sería posible mantenerlo secreto por mucho tiempo. Con lo cual, yo no creo que haya nada de eso. A veces hay gente que o bien no entrenada o bien que está observando. Últimamente está pasando mucho a veces, pero tanto los Estados Unidos como otros países están haciendo pruebas con naves espaciales y aviones especiales, a veces UAVs, o sea, aviones no tripulados que viajan a velocidades hipersónicas, que hacen maniobras muy, muy extrañas, digamos, para lo que es natural en la gente, que no parecen normales de un avión, que por ahí van para un lado y van para el otro, y la gente dice, bueno, esto tiene que ser un plato volador. Y en realidad son fenómenos que sean proyectos militares secretos u otras cosas que tampoco los gobiernos quieren decir nada, ¿no? Entonces mantienen, dicen, bueno, sí, no sabemos qué es, etcétera, porque no pueden estar revelando en qué están trabajando. Así que muchas veces Ah, yo creo que lo que pasa es eso y nada más. algo de eso hay, ¿no? Lo que a veces uno se pregunta, porque estábamos hablando del Apolo, ¿no? El Apolo, yo creo que el celular que estoy hablando tiene más tecnología que la que tenía el Apolo en ese Sí, momento, sí, ¿no? sin duda, claro, sí, sí,
sí, y uno ve el salto la Apolo tecnológico. tenía 8 kilobytes, o sea, imagínate, muchísimo. Más que todo el control de la misión Apolo en Houston y en todas las estaciones de rastreo, tiene el celular que tenemos en la mano, o sea que es así. Y uno ve el salto tecnológico que tuvimos en los últimos 30 40 50 años. Yo, cuando era pibe, usábamos los teléfonos negros, ¿viste? Sí, 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 claro, sí, sí, Ahora, yo también, claro. los celulares, es decir, cómo en mil y pico de años el avance fue muy lento, ¿no? Y en los últimos, ponele 100 años, es geométrico, ¿no? Y Claro, porque claro, tenés un crecimiento logarítmico y ahora con el tema de la inteligencia artificial, eso no va a ser sino acrecentarse hasta un punto donde justamente los seres humanos corremos riesgo de quedar obsoletos, porque estos sistemas de inteligencia artificial verdaderamente van a multiplicar la capacidad que pueda tener cualquier ser humano. O sea que aparte eso es se sí, autorreplican, ¿no? claro, claro, exactamente, exactamente. Te hago Así la que última ahí porque, tenemos, sí, porque sé sí, que yo decime. me quedaría hasta las 2 de la tarde charlando. Sí, Pero con decime. respecto a los asteroides, meteoritos y todo Sí, lo que está, aparte de detectarlos, ¿hay algún plan de contingencia si hay sí. alguno? Sí, 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 ese es un peligro, viste, que constantemente la Tierra está bombardeada por objetos celestes que caen, que por suerte la mayoría son suficientemente pequeños, pero si vemos el caso, por ejemplo, del asteroide que creemos que contribuyó a la desaparición de los dinosaurios, que eran bastante más grandes y más fuertes que nosotros, hace 60 y algo de millones de años, nos damos cuenta que es un peligro real y que es cuestión del tiempo para que alguno pase demasiado cerca o caiga directamente en la Tierra. Todas las agencias espaciales de determinado tamaño para arriba tienen un programa que se llama NEO, que es Near Earth Objects, objetos cercanos a la Tierra, que están persiguiendo estos objetos justamente, inclusive elaborando estrategias para poder hacer algo en el caso de que haya alguno que presente algún peligro a la Tierra. Ya ha habido varias misiones, no solamente de los Estados Unidos, sino también de Japón y otros países, para aterrizar o descender en estos objetos y tratar de pegarles con algo o entender de qué están hechos para poder desviar su curso y que en ese caso no le peguen a la Tierra. Hay una oficina acá justamente en Estados Unidos que se dedica exclusivamente a eso y hay también coordinación dentro de las Naciones Unidas para poder seguir estos objetos y poder tener estrategias para el caso de que alguno venga en curso de colisión con la Tierra y que tengamos suficiente tiempo como para poder detectarlo, poder hacer algo al respecto, ¿no? O sea, que ahí están centrados en la detección. Hicieron un experimento con un asteroide que bajó una nave, a otro lo bombardearon, Sí, ¿no? sí, 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 hicieron varios y de hecho hicieron uno donde le alteraron la órbita de ese asteroide, con lo cual ya se ha probado, si bien antes era exclusivamente teórico, ahora ya se sabe que efectivamente podemos desviar la trayectoria de un asteroide y de esa manera, si vos lo interceptás en el espacio lo suficientemente lejos de la Tierra, al menos un mínimo cambio en la órbita ya produciría que no impactara con nuestro planeta. Entonces, la idea es eso, ¿no? Más que hacer las misiones así como Armagedón de la película y todo Claro. eso, de hacerlo explotar, que de alguna manera puede llegar a incrementar el peligro, la idea es de tener un sistema de propulsión, o sea, hacer aterrizar un sistema de propulsión a ese asteroide y hacerlo cambiar levemente de órbita, apenas nada más en el espacio profundo para que eso ya cambie la órbita y no represente un peligro para la Tierra. Mira, yo te tendría, escúchame, el tema, me van saliendo preguntas, el tema de la Voyager, ¿no? Que estuvo Sí, apagada sí, después, sí, la ah, 1 y 2, sí, 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 sí. que ya están pasando la vida útil, que estuvieron tiempo apagada y Sí, después, sí. ¿qué opinas del tema? No, son dos naves espaciales maravillosas, diseñadas en los años 70, ya han salido del sistema solar, están, digamos, dentro de, por supuesto, miles de años, van a llegar al próximo sistema estelar, con lo cual no es que nosotros estamos esperando que lleguen, porque su objetivo ya de alguna manera se cumplió, y tienen mensajes de la humanidad, mensajes grabados y mensajes
Qué lindo, qué lindo. Eh, Te voy a molestar para más adelante porque realmente es ¿Cómo no? inagotable este tema. Te agradezco sobremanera. Estamos compartiendo, hay mensajes por todos lados y, y bueno, gracias por estar. No, por favor, gracias por la invitación y espero que les interese a tus oyentes y te mando un abrazo. Está explotando los teléfonos. Bueno, Hasta luego. muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Bueno, qué lindo poder charlar con Pablo de León, este ingeniero de aeroespacial argentino bueno, nos enorgullece a todos, ¿no? Y que tiene tanto conocimiento de esto. Nos vamos a ir con un temita y continuamos.